Traer la información relevante de esa escena para lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer. O sea, básicamente queremos emular este proceso con la computadora. Y bueno, pues, aunque ustedes pueden hacerlo con mucha facilidad, sin ningún problema, pueden extraer toda esa información relevante. Si yo les preguntara cómo lo haríamos o cómo lo hacen en una serie de pasos, pues sería muy difícil, ¿no? Que ustedes me pudieran describir de forma muy específica y muy precisa cómo se hace ese proceso. Y eso pues lo hemos sabido un poco a través de la experiencia, ¿no? A través de los años. Pero al principio eso no era del todo claro, ¿no? Este es un memo que se volvió muy famoso de Seymour Papert en el 1966 y se volvió muy famoso precisamente porque ilustra perfectamente la concepción errónea que teníamos de qué tan complicado y qué tan complejo es el proceso que realizamos a través de la visión, ¿no? Y más generalmente a través de la percepción, pero en particular aquí hablaba de la visión. En ese memo hablaba de un proyecto de verano en el que iban a tratar de resolver algunos de los problemas más importantes de la visión humana y tener avances significativos en esos problemas en solo ese verano, ¿no? O sea, que iba a reunir un conjunto de expertos y en ese verano iban a resolver problemas muy importantes de la visión. Spoilers, pues todavía a la fecha seguimos teniendo muchos de los problemas de la visión importantes siguen abiertos, ¿no? Aunque hemos tenido avances muy importantes en los últimos años en cuestión de tareas específicas y también un poco más generales más recientemente, siguen habiendo problemas abiertos, ¿no? Y bueno, para poder hablar de la visión tenemos que revisar un poco el proceso de formación de las imágenes, ¿no? Y este es el modelo de la cámara pinhole, que es, o la cámara estenopeica, que es el modelo idealizado de la formación de imágenes, tanto en cámaras digitales, cámaras analógicas, e incluso también de la visión humana y de otros animales, ¿no? Y la cámara es muy sencilla, es la cámara oscura, es una caja que no deja pasar la luz excepto por un pequeñísimo orificio, y en ese orificio, entre más pequeño, es mejor la resolución y es más nítida la imagen, pero deja pasar menos luz y entonces tenemos que mantener más tiempo la exposición, ¿no? Para que los rayos se proyecten de los objetos o de la escena, pasen por el orificio y se proyecten o sea, se registren sobre la pared de la cámara, que pues usualmente pues podemos tener algún papel fotosensible y entonces se registra, usualmente pues, por la forma en la que se hace la proyección, se registra como reflejado verticalmente. Y bueno, ahí ya las cámaras actuales y el ojo humano también utilizan otros elementos. Este es el modelo idealizado, que no tiene varios de los elementos, pero ya las cámaras empezaron a utilizar otros elementos para poder mejorar el proceso de toma de imágenes, hacerlo más rápido y poder tener control también, ¿no? Como añadir lentes para poder tener poder tener menos tiempo de exposición, o sea, para que pasara más luz a través del orificio, siendo un orificio muy pequeño. Y bueno, en general al final vamos a tener de aquí una imagen de la escena, ¿no? En el caso
de las imágenes digitales, lo que vamos a tener, o sea, lo que tenemos aquí es un sensor, y ese sensor registra las intensidades de luz, y lo que vamos a tener al final en las imágenes digitales es una imagen de este tipo que podemos ver como un arreglo simplemente de números, ¿no? Que expresan la intensidad de cada elemento, de cada posición, digámoslo. O sea, es un arreglo finito, discreto, de ciertos número de elementos, en que cada elemento está registrando una intensidad en una posición específica, ¿no? Los valores entre más cercanos, o sea, usualmente son valores igual finitos, lo que puedas registrar en una computadora, por ejemplo 8 bits, puedes registrar valores enteros desde 0 a 255, donde 255 sería un valor de blanco y 0 sería un valor de negro, ¿no? Entonces así podemos representar una imagen. El problema es que, bueno, al hacer esto, esta proyección del mundo tridimensional al mundo 2D, estamos perdiendo toda la información 3D, ¿no? Y eso es una desventaja. En particular, el problema de hecho es o sea, no se puede resolver, no podemos recuperar perfectamente en todos los escenarios la información 3D, y pues el ejemplo intuitivo de eso es que si nosotros tenemos una proyección de este cuadrado en 2D, eso podría haber sido de un montón de diferentes objetos en 3D. Todos estos objetos pueden haber generado esta misma proyección en 2D. ¿Y cuál de esos fue? Pues eso no, ya es información que ya perdimos, ¿no? Por supuesto, los objetos no están aislados, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Los objetos no se dan aislados, se dan en un contexto, y eso ayuda a desambiguar mucho la información, ¿no? Otro problema es que la representación así como la tenemos de píxeles realmente está representando un montón de información, ¿sí? Entonces una imagen como la que vimos anteriormente en un espacio pues tendría un montón, podría representar un montón de tipos de escenas que incluyen objetos como coches o escenas completas, señales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, puede haber un pequeño subconjunto dentro de todas las posibilidades que hay, que podemos representar con esa imagen. De todas las posibles escenas hay un subconjunto que puede ser, por ejemplo, de rostros, ¿no? Y dentro de ese subconjunto o de ese subespacio pueden haber a su vez otros subespacios, o sea, otros subconjuntos dentro de esos que representen imágenes de rostros particulares de una persona o de otra persona, y dentro de esos subconjuntos están las imágenes pues, de nosotros en diferentes condiciones, ¿no? Y riéndonos, con vello facial, sin vello facial, rapados, etc. Entonces todo eso está representado aquí. Y uno de los problemas que tenemos es que si nosotros agarramos de forma ingenua y comparamos dos imágenes con alguna distancia muy usada, por ejemplo la distancia euclidiana, comparamos píxel a píxel, muchas veces puede ser que imágenes, por ejemplo en el caso de los rostros, se ha mostrado que si comparamos píxel a píxel, con esa representación podemos tener la distancia entre dos imágenes del mismo sujeto pueden estar más alejadas que dos imágenes de diferentes sujetos, ¿no? Entonces, si quisiéramos reconocer entre una persona y otra, no podríamos, no sería una buena estrategia simplemente comparar píxel a píxel con esa distancia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, entonces, una forma de representar las imágenes distinta a solamente puros píxeles y valores de intensidades, ¿sí?
Y esa es uno de los grandes problemas, o fue uno de los grandes problemas, sigue siendo, pero ahorita vamos a ver bajo otro esquema, uno de los grandes problemas de la visión en particular y más generalmente del reconocimiento de patrones, que es extraer representaciones o extraer características, y de forma general buscamos que sea compacta, o sea que tenga una representación pequeña, que sea discriminatoria, o sea que pueda que la representación de una imagen de un mismo objeto, de una misma clase, estén cercanas entre ellos, pero distantes entre los otros objetos. Pues aquí es un ejemplo, hay 3 diferentes tipos de edificios, más bien son 3 edificios de la ciudad de Oxford, y en esos edificios son diferentes imágenes tomadas en condiciones distintas, y la idea es que las representaciones, pues, además de ser compactas, pues, sean más pequeñas que las o que codifiquen la información en menos bits, digámoslo, de estos objetos, y que esa representación de esta imagen sea cercana a lo del mismo edificio en diferentes condiciones, pero a la vez tienen que ser distintos a las de otros edificios para este problema, ¿no? Robusta, aquí mismo viene, o sea que si yo le doy el mismo objeto bajo diferentes condiciones, no cambie mucho la representación y rápida de obtener, ¿no? Esta parte pues dio pie a muchísimos algoritmos para representar las imágenes de diferentes tipos, que son encontrar algunas componentes geométricos básicos o puntos de interés, regiones de interés, etcétera, ¿no? Esto también nos hace pensar un poco de cuando tenemos una imagen en particular, todos los factores de variación, o sea, que una imagen está representando un objeto o una clase, y esa clase o ese objeto puede tener factores de variación que hagan que la imagen de ese mismo objeto, esa misma clase, se vea distinto, ¿no? Entre los factores de variación en las imágenes está la iluminación, los puntos de vista, o sea, de dónde tomas en qué posición tomas la foto, obstrucciones, escala, atiborramiento, o sea, aquí aparecen un montón de objetos al lado del objeto de interés tal vez, transformaciones no rígidas, como en este caso, en el que se está reflejando el objeto sobre una ventana, o cuando se reflejan el agua, se ven algunas transformaciones que son no rígidas, o incluso aquí, en este caso no se ve, pero si estamos tratando, por ejemplo, con categorías como sillas, pues hay además variaciones intraclase, o sea, la definición de silla, pues hay un montón de diferentes formas de silla, ¿no? Entonces, todos esos son factores de variación de un mismo objeto, de una misma clase, que producen ya imágenes distintas, ¿vale? Y bueno, como les había comentado, mucho del reconocimiento de patrones, antes ya de los últimos resurgimientos de las redes neuronales profundas, fue este esquema en el que teníamos la imagen, por ejemplo, del perrito, el arreglo de números, y luego teníamos aquí un proceso que extraía características, o sea, que trataba de hacer lo que veíamos anteriormente, de obtener un arreglo igual de números, pero que representara mejor el objeto que queremos de interés, ¿no? Y esto eran algoritmos específicos diseñados a mano, bueno, más bien diseñados por humanos, que decían, ok, para ese tipo de imagen, pues voy a extraer este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, tal vez para reconocer los rostros entre una persona y otra, pues me voy a fijar en ciertas
atributos o ciertos rasgos del rostro que son distintos entre las diferentes personas. O sea, esos rasgos, dependiendo de su forma, me van a decir si es una persona o es otra, ¿no? Sin embargo, ese proceso puede ser muy dependiente pues más bien es muy dependiente de la tarea, porque ahora si les digo que también tengo rostros en la entrada, pero ahora no quiero reconocer si es una persona u otra, sino si está haciendo una expresión facial o está haciendo otra expresión facial, pues lo que va a tener vamos a necesitar otros algoritmos que extraigan características o rasgos distintos que puedan decir si una persona se está riendo, o está feliz, o está triste, etc., ¿no? O sea, y eso se va a fijar en rasgos distintos del rostro que cambian cuando hacemos una expresión o cuando hacemos otra expresión, ¿no? Entonces, mucho de la visión por computadora por mucho tiempo fue en esta parte, en la que diseñábamos algoritmos para extraer características en problemas. Y se propusieron un montón de algoritmos, y después de eso, ya teniendo una buena representación, ya podíamos usar aprendizaje de máquinas, algoritmos de clasificación que se aprendían a partir de ejemplos, pero a partir de esta representación ya precalculada con estos algoritmos, ¿no? Ok. Y entonces, bajo esa, por mucho tiempo, este tipo de análisis se pudo definir, y de hecho se sigue definiendo, ahorita lo vamos a ver, en 3 niveles básicos, de forma general: el procesamiento, que era el nivel bajo, o estructura, o características de bajo nivel, que eran características como píxeles, contornos en la imagen, etc. Esos eran características de bajo nivel, o procesamiento de bajo nivel. Entonces podíamos tener algoritmos que procesaran esta parte. Y luego, más arriba de esto, ya teníamos agrupamiento, segmentación de partes, extraer lo que es un objeto, o sea, diferenciar un objeto de interés con su fondo, etc. Pues todo eso era un procesamiento intermedio. Y finalmente teníamos en el nivel más alto ya el reconocimiento de objetos completos o de escenas completas. Entonces el procesamiento, si se dan cuenta, se estaba dando en una jerarquía, ¿no? Desde un nivel bajo de píxeles, pasando a un nivel intermedio de segmentación o de características de medio nivel, y hasta el nivel más alto, el reconocimiento de objetos, ¿vale? Y en algunos estudios de neurociencias, de hecho, empezaron a ligar esa misma, o sea, empezaron a encontrar esa misma estructura jerárquica. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se relacionan las estructuras de los campos receptivos de ciertos grupos de neuronas en la corteza visual. Se agrupan en regiones. Entonces está la región B1, B2, B4 e IT. Y esas, con estudios se ha encontrado que el B1, por ejemplo, corresponde a procesamiento de bajo nivel, ¿no? O sea, encontrar contornos, o sea, responde mucho a contornos, etcétera, que es como el bajo nivel que veíamos en este esquema de procesamiento de la visión. El B2, por ejemplo, ya encuentra formas específicas, el B4 objetos, y el último ya es como reconocimiento particular, ¿no? Por ejemplo, rostro, ¿no? Entonces aquí también teníamos una especie de jerarquía, o sea, en la misma corteza visual humana se estaba observando como una especie de procesamiento en jerarquía, en el que había unos niveles bajos en los que se podían encontrar características o detectar patrones muy simples, y esos patrones muy simples se procesaban después por otras regiones, y ya se encontraban patrones más complejos, y así sucesivamente, ¿no? Y esa misma idea ha continuado con el aprendizaje profundo. De hecho, una de las inspiraciones al aprendizaje profundo es que, y a movernos el esquema de reconocimiento en el que los algoritmos los diseñábamos específicamente para una tarea,
y también vino de las neurociencias. O sea, una de las inspiraciones es la hipótesis del algoritmo único, en el que se mostraba que la corteza visual, o sea, un neurocientífico tenía la hipótesis de que la corteza visual, en particular Mountcastle, la corteza visual parecía muy similar. En general, la corteza cerebral parece muy homogénea, ¿no? Entonces, aunque se habían detectado regiones particulares en el cerebro del procesamiento particular de una percepción o para ciertas tareas, la estructura era muy similar. Y entonces, la hipótesis es que esos tenían un substrato, digamos, el mismo substrato, era lo mismo, y lo que cambiaba entre uno y otro, y que pudiera procesar imágenes en lugar de audio, era pues la entrada, los estímulos que estaba recibiendo. Y entonces, ahora, en lugar de estar diseñando esos algoritmos para detectar bordes, para detectar características de bajo, mediano nivel, la idea era aprenderlos, ¿no? O sea, que lo que cambie es el estímulo, en este caso las entradas y las salidas, ¿vale? Y entonces ahora, en lugar de tener uno solo de estos, podríamos tener bloques que se iban aprendiendo y que también estaban organizados en jerarquías y que iban aprendiendo características particulares, desde características muy básicas hasta características más específicas, tal vez aquí hasta ya reconocimiento de objetos, ¿no? Y bueno, esa jerarquía de la que les menciono, más o menos sigue ese mismo patrón que habíamos visto. O sea, en el nivel más bajo tenemos píxeles. Las primeras capas podían aprender tal vez a detectar bordes, esquinas, y luego formas, y así sucesivamente. Por supuesto, eso es una interpretación de nosotros. Lo que aprende ya realmente no precisamente va a corresponder a nuestra interpretación, muchas veces no lo es, pero intuitivamente se cree que la forma en la que va procesando es una forma jerárquica también, donde empieza a procesar los siguientes niveles. Los niveles más altos van procesando información de los niveles más bajos, que van aprendiendo características más de más bajo nivel, ¿vale? Entonces esta jerarquía pues es una aproximación de funciones mediante una composición de múltiples niveles. Lo curioso es que esta no es la única forma de hacerlo. O sea, aunque es jerárquico, o sea, es una composición de múltiples funciones o de múltiples bloques, no es la única forma de hacerlo. O sea, lo podemos hacer como un bloquezote grandísimo y poder aprenderlo así. Sin embargo, en la práctica, y lo que se ha encontrado empíricamente es que hacerlo de esta forma es más efectivo para el aprendizaje, ¿sí? Empíricamente se ha encontrado eso. Y además, algo curioso de esto, y lo que se empezó a encontrar también, es que estos bloques que se iban aprendiendo lo podíamos compartir con otras tareas. O sea, estos mismos bloques que aprendió aquí, tal vez si aquí estoy reconociendo rostros, lo podía reutilizar para realizar otra tarea, ¿no? Reconocer tal vez expresiones faciales o sea, otra tarea de reconocimiento, o coches, lo que sea, ¿no? Y se podían utilizar efectivamente esos mismos bloques, ¿saben? Okay. Y bueno, con la introducción de ese paradigma de aprendizaje, que le conocimos como aprendizaje, o le empezamos a llamar aprendizaje profundo, en el caso particular de imágenes y de visión, pues empezó a tener un desempeño, empezamos a tener desempeño en ciertas tareas mucho mejor, ¿no? Y esto, pues esta gráfica, en esta gráfica podemos ver cómo en el 2010 teníamos un desempeño como un error como del 30% en el reconocimiento, en la clasificación de imágenes,
y luego cuando se empezaron a usar redes neuronales profundas, empezó a disminuir sustancialmente, hasta que, no recuerdo exactamente en qué año, ya logramos un valor menor del 5%, que aquí hay una línea que siempre es controversial, pero déjenme aclararlo, porque antes de que me quemen en leña verde. El desempeño humano aquí es truculento realmente, es algo que normalmente se usó originalmente como para una especie de referencia nada más, pero también se llegó a interpretar como que ya estábamos, especialmente en algunos foros, se empezó a interpretar como que ya estábamos llegando a un nivel del humano, lo cual por supuesto no es cierto, sino ese Human Performance era porque lo habían puesto como una especie de referencia, simplemente como para decir, estamos mejorando o no estamos mejorando, ¿no? Pero aquí lo cierto es que pues la tarea es una tarea muy particular. Las imágenes que aparecen no siempre son imágenes tan cotidianas para todo el mundo, porque pueden ser objetos extraños, y entonces es difícil saber a qué clase lo voy a poner. Entonces, pues es una tarea demasiado particular que la red neuronal lo está haciendo bien, y tal vez un humano lo está haciendo tan bien porque son imágenes que tal vez no conocían, ¿no? Entonces, hay un contexto detrás de todo eso, pero bueno, ya en la comunidad se empezó a usar como una especie de referencia, simplemente como para ver si estábamos mejorando o no estábamos mejorando. Y bueno, como en otros casos, que tal vez ya les platicaron, los GPUs han sido uno de los elementos importantes para poder mejorar, para poder entrenar esas redes neuronales. Igual se correlacionó un poco esas mejoras que veíamos en las gráficas anteriores con el uso de los GPUs. Sí, igual en el 2010. No sé si nos puedes explicar qué son los GPUs. No, realmente les puedo decir de forma general lo que es. Los GPUs son unos dispositivos de cómputo que son distintos a los CPUs, a las computadoras como estándar, ¿no? Digamos, a la forma de cómputo estándar. La forma de cómputo estándar es muy general, pero lo hace muy rápido, pero es muy secuencial, o sea, tiene muy poco paralelismo, digamos. Sí tiene paralelismo, pero no es tan masivamente paralelo, digamos, ¿no? Entonces es muy secuencial, y aunque es muy rápido y puede hacer muchas cosas, lo tiene que hacer como en secuencia, ¿no? Los GPUs son formas de hacer cómputo con un montón de estos procesadores chiquitos que no son tan generales, o sea, pueden hacer pocas operaciones, pero las hacen todas al mismo tiempo en un solo, y no es tan rápido tampoco como el CPU, pero como son miles de estos procesadorcitos, y los hacen todos a la vez, o sea, en un solo golpe hacen todos la operación, entonces pueden hacer operaciones, de ese tipo de operaciones las pueden hacer muy rápido, digamos, ¿no? Y entonces, ese tipo de operaciones son las que se hacen usualmente para entrenar redes neuronales, o sea, son multiplicaciones, operaciones entre arreglos, o sea, sumas, multiplicaciones entre arreglos, y pues eso se puede hacer de forma paralela en ese tipo de dispositivos, que estoy seguro que sí los conocen, tal vez en el ámbito de videojuegos. Se ocupó mucho también para videojuegos porque pues, igual eran imágenes o renderizados del videojuego, que también se realizan ese mismo tipo de operaciones de forma paralela, ¿no? Se lo acelera muchísimo. Sí. Y bueno, pues eso luego se empezó a utilizar también en otras áreas, no solamente en aprendizaje profundo. Ahorita se volvió muy conocido en aprendizaje profundo, pero también se ha ocupado para hacer simulaciones, por ejemplo. Pero para el aprendizaje profundo en particular fue muy importante, y bueno, sigue siendo muy importante.
Y la otra componente importante, o sea, es cómputo, el esquema del aprendizaje profundo y de las arquitecturas. Y el otro componente importante que nos permitió también poder entrenar efectivamente y poder tener este tipo de modelos fue la disponibilidad de datos. Y aquí podemos ver digamos, aprendizaje profundo, perdón, aprendizaje tradicional, o sea, el esquema tradicional que veíamos. Y lo que vemos es que si aumentamos la cantidad de datos, pues llega como a un punto en el que ya no va a mejorar con más datos, ¿no? Y uno de los beneficios del aprendizaje profundo y de las redes neuronales es que son un marco de trabajo como flexible, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer más grande la red, más compleja la red, y si tenemos más datos, pues empezaron a ver que mejora, ¿no? Entre más datos, más con una arquitectura, con arquitecturas particulares, y las crecemos, y tenemos más datos para entrenarlos, pues mejoran, ¿no? Y entre más datos y más compleja, y va mejorando en el desempeño. Igual esto hay que tener cuidado porque también hay un punto importante de la tarea que queremos realizar. Esto no nada más es más datos, ni tampoco es para cualquier tarea, ¿no? O sea, si la tarea es muy simple, podemos tener el efecto contrario, que se le conoce como sobreajuste, que tal vez ya les mencionaron. Pero si la tarea es suficientemente compleja, tenemos más datos de esas tareas y tenemos un modelo más grande, pues puede seguir mejorando, ¿sale? Igual los datos no es una repetición del mismo dato muchas veces, sino es una muestra muy representativa del fenómeno, ¿no? Entonces esos dos componentes también se deben de balancear. Y bueno, las redes neuronales, que me comentó Iván que ya habían platicado un poco de eso, ya más o menos tienen una idea de las redes neuronales, de la neurona, pues tienen diferentes topologías, tienen diferentes arquitecturas, digamos, ¿no? Son diferentes tipos de redes, como les decía, es como un marco de trabajo, porque yo puedo conectarlas de diferentes formas, diferentes capas, etcétera, y tener diferentes tipos de capas y armar una red neuronal. Entonces, una de las primeras fue la perceptrón multicapa, o las redes completamente conectadas, que pues digamos es todos contra todos, aprende de la entrada a todo, pero hay algo que no es tan efectivo con estas redes, porque si nosotros ocupamos esas redes y ponemos una imagen, entonces cada una de estas neuronas va a aprender de todos los píxeles. Si no le importan los píxeles, si hay píxeles que no son relevantes para lo que necesita hacer, no importa. Lo recibe y tiene que aprender a ignorarlo, digamos, ¿no? Entonces es una arquitectura muy general, pero que para el aprendizaje a veces no es tan bueno. Yo les decía que podemos tener en lugar de tener muchos bloques y que se aprenden en una jerarquía, podemos tener un solo bloquezote muy grandote y que aprenda todo. Sin embargo, o sea, podemos tener un bloque de estos, o sea, una sola capa muy grandota y que aprenda todo. Sin embargo, eso no es muy efectivo porque no hay un sesgo inductivo, o sea, no le estamos metiendo cierta información a la red como para decirle la información relevante que debes tener o que debes de recibir, debes de ser así, ¿no? Que es el sesgo que nosotros le damos a los algoritmos para que no busquen todas las posibilidades, sino solo se centren en ciertas posibilidades. Y en el caso de las redes neuronales, eso se da a través, en parte, de la topología, ¿no? Y eso se le llama sesgo inductivo relacional. Entonces este es independiente, pero hay otros que, por ejemplo, localidad, que en lugar de que sea todos que reciba a cada neurona todos los píxeles, recibe solo los píxeles que están en una vecindad, o sea, que están muy cerca de unos de otros. Y eso es porque sabemos que si un píxel es negro, es muy probable que su píxel de al lado sea oscuro o igual negro, ¿no? Y si un píxel es claro, es muy probable
el píxel de al lado y el de arriba y el de abajo sean claros. Entonces hay una dependencia local y eso es lo que trata de expresar este tipo de conectividad. Y hay otros tipos de conectividades como la secuencial o algunas muy específicas a la aplicación, ¿no? Entonces yo les voy a platicar de un par de estas topologías, bueno, esta y otra que no está aquí, y bueno, eso es lo que con eso vamos a concluir, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿por qué no usamos la primera tipo de red, que es una red completamente conectada? Y bueno, vamos a suponer que tenemos estos dígitos escritos a mano, que son arreglos de 8×8. Si nosotros quisiéramos entrenar una de las redes que son independientes, como les decía, cada uno de los píxeles, o sea, cada una de estas neuronas va a recibir a todos los píxeles, ¿sí? Por muy lejanos que estén. Y entonces, si esa información es irrelevante para esa neurona, necesita aprender a ignorarla, ¿sí? Lo cual es mucho trabajo en el aprendizaje. Y además hay muchos pesos, o sea, cada una de estas conexiones tiene un peso que se tiene que modificar para que haga alguna operación o que aprenda algún patrón. Entonces, en lugar de tener esto, que con un montón de pesos y que tenga que aprender a ignorar algunos que no son relevantes, lo que se hace es una conexión local en la que digamos que estos son los pesos de las neuronas, o sea, estos son los pesos de una neurona y esos pesos se conectan a un pedazo solamente de la imagen, a una ventana o un cuadro, un bloque de la imagen, a una región, y ahí en esa región es en donde se realiza el procesamiento y esa neurona pues se va moviendo y puede ir procesando toda la imagen a la vez. Y como resultado de esas operaciones voy obteniendo estos números que lo que me están diciendo es entre más alto sea el número es que el patrón que está buscando con o sea, estos pesos que están aquí son los pesos de la neurona, lo que está buscando es un patrón, ¿no? Por ejemplo, si en esta lo que te estuviera buscando es que un patrón en el que la diagonal fuera negro o blanca y el resto fuera negro, entonces podemos elegir o encontrar unos valores para estos pesos que cuando vea ese patrón de que en la diagonal sea blanco y en el resto sea negro, se dispara, el resultado de esa multiplicación de los pesos con las píxeles y la suma me va a dar un valor muy grande, y cuando vea algo distinto me va a dar un valor muy pequeño, ¿no? Entre más distinto sea, va a ser un valor más pequeño, entre más cercano a lo que está buscando sea, va a ser un valor más grande, ¿no? Los valores grandes aquí lo que me están diciendo es que ahí hay un patrón como el que está buscando, que en un caso así muy genérico, muy básico, podría ser simplemente encontrar contornos con cierta orientación, ¿sí? Y entonces lo que tenemos aquí son como lo que se observa, que tanto se parece al patrón que estoy buscando. Y en estas redes convolucionales, pues usamos muchas de estas, o sea, no solamente una neurona que se va moviendo, sino muchas neuronas que buscan muchos patrones, y el resultado es, de cada una de esas me va a dar una de estas imágenes que le llamamos mapas de características. Entonces cada una de las neuronas va a ser un patrón distinto, y lo que vamos a terminar teniendo es un volumen. Cada rebanada de este volumen, o sea, tiene un alto y un ancho, que se corresponde con el alto y el ancho de esta mapa de características, y la profundidad es cuántos de esas imágenes tenemos. O sea, cada rebanada de esas es una de las mapas, ¿vale? Y luego tenemos otras operaciones en las redes convolucionales, como por ejemplo
operaciones de submuestreo, que son hacer más pequeños los mapas de características. Eso lo que nos va a ayudar es ampliar el campo receptivo. Esto es que cuando yo detecte un patrón, o sea, si yo aplico el mismo filtro de 3x3, la misma neurona en el mismo bloque de 3x3, ahora esté viendo una cantidad mayor de la imagen. O sea, esté encontrando patrones en una área mayor de la imagen. Si yo, en lugar de hacer más grande el filtro, lo que voy a hacer es hacer más pequeña la imagen. ¿Sí? Y bueno, las operaciones que se hacen es agarrar un bloque y encontrar un máximo o sacar el promedio de los valores, ¿no? que veíamos aquí. Se agarra un bloque y agarro ya sea el máximo, 4 o hago el promedio de esos. Entonces yo nada más me quedo con un solo valor. Y bueno, las redes ya completas convolucionales, esas son las capas convolucionales y las capas de submuestreo. Las redes convolucionales están compuestas de capas convolucionales y capas de submuestreo. En las capas convolucionales y capas de submuestreo normalmente le llamamos como extractores de características que se aprenden, que es el bloque que veíamos en el diagrama que les mostraba el del clásico. Y al final tenemos un bloque, una o varias capas completamente conectadas para clasificación. Entonces, esta es una de las primeras redes neuronales convolucionales que se propusieron. Aquí tenemos capas convolucionales, submuestreo, convolucional submuestreo y unas capas completamente conectadas, que son las capas independientes que veíamos. Y esto sería una red neuronal convolucional. Recibe como entrada una imagen y lo que va a obtener a la salida es, no sé, una clase o algún valor numérico, ¿no? Y bueno, después del 2012, que fue cuando se empezaron a utilizar en estas bases de datos y en estas competencias las redes neuronales convolucionales, se empezaron a utilizar más y empezó a surgir se empezó a popularizar el uso de redes neuronales convolucionales en la comunidad y se empezaron a proponer otros tipos de redes y por ejemplo esta es una que también ya tiene nombres. Esta se llama BGNet, la anterior se llamaba LeNet y pues empezaron a tener un patrón similar. Eran conjuntos de bloques, o sea, en cada bloque eran un conjunto de capas, por ejemplo una secuencia de capas. Por ejemplo aquí es una capa convolucional, otra capa convolucional y una capa de submuestreo. Ese es un bloque y también tenían otro patrón en común, que es estos bloques, o sea, tenían muchos de estos bloques y lo que cambiaba en cada uno de estos bloques es que iba aumentando el número de filtros o el número de neuronas diferentes que se iban moviendo a lo largo de la imagen. Y entonces los volúmenes en profundidad se iban haciendo más grandes. Entonces empezaban, por ejemplo, en este caso de 64, 128, 256 y 512. Y había otra cosa. O sea, aparte de que se iba haciendo más grande en profundidad, se iba haciendo más pequeño en resolución espacial. O sea, en tamaño se iban haciendo más pequeños, pero en profundidad se iban haciendo más grandes. Este es un patrón que en las redes convolucionales pues, se sigue viendo hasta las redes más modernas, ¿no? Y la razón, en cierto modo, la del submuestreo, o sea, se hace más pequeño porque se busca aumentar el campo receptivo. O sea, en lugar de hacer filtros más grandes, se hacen las imágenes más pequeñas y más pequeñas para abarcar más de la imagen y detectar patrones más generales. Y se hacen más filtros usualmente porque, bueno, eso es una intuición en particular mía, de que se hacen más filtros porque si seguimos la misma intuición de que las primeras capas, o sea que hay una jerarquía y que en las primeras capas se aprenden patrones más sencillos, más básicos, entonces en las primeras se aprenden las bases, digamos, y las bases pueden ser pocos patrones
y de esos pocos patrones, los que siguen van a aprender patrones más complejos, como combinaciones de estos patrones más básicos, y eso pues me puede generar un montón de patrones más. Entonces, simplemente con unas cuantas orientaciones, o sea, ver píxeles así, o verticales, horizontales, ya podría encontrar patrones. Con esos básicos podría encontrar muchísimos más, podría hacer muchísimos más patrones, ¿no? Y entonces por eso se va generando cada vez más, se va aumentando el número de patrones. Y bueno, al entrenar las redes neuronales, también empezamos a ver, como les decía en una de las gráficas anteriores, si yo hacía la red más compleja, con más datos y para un problema más complejo, si yo crecía la red o la hacía más compleja, podía mejorar su desempeño. En particular, eso se daba agregando capas, o sea, haciéndola más profunda, ¿sí? Sin embargo, en términos prácticos, aquí nos encontramos con un problema, porque la forma en la que se entrenan, si nosotros agregábamos más capas, ya hacía que el entrenamiento no fuera efectivo, no se pudieran entrenar redes con más capas. Y entonces, porque pues era un procesamiento completamente secuencial, o sea, los resultados de esta capa se metía a esta capa y así sucesivamente. Entonces eso era una dificultad, y una de las formas que se ha resuelto y que de forma muy efectiva las redes más modernas lo siguen ocupando, como las de los transformers de GPT, lo siguen ocupando, son estas conexiones que le llaman conexiones residuales. Entonces, en lugar de que sea completamente secuencial todo, está esa conexión secuencial, pero además tiene estos brincos. Entonces, con esos brincos ya permitió que las redes se pudieran entrenar de forma efectiva, y a eso le llaman conexiones residuales o conexiones de salto, ¿sí? Y bueno, esta es una de las redes. Estas redes se propusieron como redes convolucionales residuales, y bueno, ya permitieron entrenar redes de muchísimo más capas. Las anteriores eran de 22 capas, estas ya llegaron a cientos de capas, 150 y tantas capas, ¿no? Con esas conexiones que fueron bastante efectivas. Y bueno, el otro tipo de red, no sé cómo viene el tiempo. El otro tipo de red, que es probablemente también ya lo hayan escuchado, son las redes de atención. En particular, ocuparon una operación que es la autoatención, y aquí se presupone, o sea, aquí en este diagrama tenemos una secuencia de vectores, o sea, de arreglos de entrada. Entonces aquí tenemos un arreglo, otro arreglo, otro arreglo. Entonces tenemos 4 arreglos como entrada, pero es una secuencia, o sea, entra primero este, luego este, luego este y luego este, ¿sí? Y entonces la autoatención lo que busca es que voy a procesar esta secuencia de arreglos y las voy a transformar en otra secuencia de arreglos que sea igual, que trate de encontrar características que sean mejores para realizar la tarea, ¿no? O sea, que a partir de esta secuencia aprenda cosas de más alto nivel que se codifiquen en esta otra secuencia. Y eso lo hace con un bloque de autoatención en el que se proyectan las imágenes, perdón, cada una de las arreglos se proyectan y se generan vectores, y luego esos vectores se combinan, o sea, en cada vector, en cada posición se combina con los vectores de todos los demás posiciones para generar la salida, ¿sí? Y de esa forma va generando la salida de cada una de las posiciones, ¿sí? En términos muy generales, ¿cómo se compara con la convolución? Por ejemplo, la convolución conectaba cada neurona
con la entrada, con un cierto número, una cierta región de la entrada, y luego se iban agregando capas y reduciendo la resolución, y eso le permitía aumentar el campo receptivo, o sea que pudiera ocupar más de la imagen, ¿sí? Entonces, para poder encontrar la relación entre este vector y este vector, o entre esta región de la imagen y esta otra región de la imagen, necesitaba pasar por varias capas, ¿no? O sea, pasaba por una capa que procesaba estas tres, y luego al hacerse más chico y procesarla por las siguientes capas, ya podía encontrar patrones que abarcaban una región más grande de la imagen, ¿sí? Entonces, así podría procesar las relaciones entre X1 y X2, por ejemplo, en esa posición. En el caso de la autoatención, eso se hace de forma directa, o sea, se encuentra el vector, se calcula, o sea, la salida de esta posición se calcula como una combinación de las representaciones de todas estas posiciones, ¿no? Entonces hay una relación directa, o sea, puedo calcular una relación directa entre la representación de esta y esta para calcular la nueva representación, ¿sí? Y esa es la autoatención, y esa operación realmente se hacía varias veces, no solamente una vez, y luego se combinaban para generar un solo vector de salida. O sea, el procesamiento al final lo que me va a producir es, entra una secuencia de arreglos, por ejemplo en este caso 4, y lo que va a procesar cada uno de esos bloques, lo que voy a obtener es básicamente una secuencia del mismo tamaño, ¿sí? Son 4 arreglos del mismo tamaño, nada más que ya están procesados por varias capas, o sea, ya son nuevas representaciones, digamos. ¿Sale? Y esto originalmente se propuso para texto, ¿no? En el texto pues, tenemos palabras o tokens, y cada uno de los tokens pues tenía asociada una representación, un arreglo, y entonces ya teníamos la secuencia de tokens, ¿no? O de arreglos. Entonces podíamos procesarlo directamente porque esto que entra aquí ya correspondía a un arreglo, perdón, a una palabra o a un token. Era la siguiente palabra y así sucesivamente. En el caso de las imágenes, esto no era completamente evidente cómo se podía hacer así, porque las imágenes en cierto modo tienen una representación continua, mientras que aquí estaba discretizada ya por naturaleza. Y entonces, ¿cómo representamos un píxel? No nos va a decir mucho de forma independiente, y la región pues puede representar muchas cosas, no solamente un objeto o una parte o algo así. Entonces se propusieron diferentes formas de llevarlo a cabo, y hasta que se encontró una forma muy efectiva que se conoce como transformadores de visión o vision transformers. Y la solución pues es muy sencilla. Lo que agarraron es, dividieron la imagen en bloques, y estos bloques los pasaron por una red para calcular un vector, que es la proyección que dice aquí. O sea, lo pasan por una red cada uno de forma independiente, lo pasan para calcular un vector o un arreglo, y ya ahora sí tengo una secuencia, y eso ya lo puedo procesar como si fuera una secuencia de palabras o una secuencia o otro tipo de secuencias, ¿no? Y estas pues han sido bastante efectivas, y pues actualmente son el estado del arte en visión también, aunque las redes convolucionales siguen siendo bastante competitivas, ¿no? Y bueno, para entrenar las redes, una estrategia que se utiliza para aumentar el número de imágenes y para reducir el sobreajuste es algo que se llama acrecentamiento de datos, que es producir nuevas versiones de la misma imagen que no cambien la salida. O sea, si por ejemplo estoy
quiero diferenciar entre perros y gatos, pues tomo como entrada la imagen del perro y le aplico alguna transformación que no cambie la imagen, el objeto que es el perro, ¿no? Y algunas transformaciones son transformaciones que se conocen como afines, que como son rotación, traslación, etc. ¿No? O sea, podemos aplicar esas imágenes. Entonces, ya en lugar de ver el perro de frente, tal vez ya lo ves un poco de lado, pero sigue siendo sigue siendo un perro, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones se realiza para mejorar el desempeño, la generalización de las redes. Y pues, más o menos aquí está un ejemplo. Estas son las imágenes originales. O sea, aquí hay un grid de imágenes originales y aquí están las mismas imágenes con alguna transformación, ya sea de acercamiento, rotación, traslación, etc. Y bueno, para terminar, en la práctica, realmente muy pocas veces, a menos que sea un problema muy específico y tenga suficientes datos, vas a entrenar una red desde cero, por diferentes razones, ¿no? Porque muchas veces no tenemos tantos datos, porque muchas veces no tenemos los recursos de cómputo, porque se requieren muchos recursos de cómputo, por supuesto, porque tanto, como les decía anteriormente, pues vimos que para un problema entre más complejo, si tenemos más datos, si yo escalo o hago más grande mi red, pues voy a poder tener un mejor desempeño. Pero pues eso viene al costo eso requiere un costo computacional, o sea, más recursos de cómputo, que a veces no es factible hacer para cualquier persona. Entonces, mucho del trabajo que se ha hecho es que grandes compañías o grupos de investigación grandes con muchos recursos entrenan algún modelo en un conjunto muy grande de imágenes y después esa misma red la ponen disponible y tú puedes agarrar esa red como base y transferir el conocimiento que se aprendió en otra tarea para realizar una nueva tarea. Entonces ya no requieres tantos datos para entrenar tu modelo para la nueva tarea. Entonces, usualmente se da un esquema de este tipo en el que tenemos un conjunto de datos muy grande para una tarea B, lo entrenamos, producimos un modelo con esa red, entrenamos una red para eso, entonces producimos un modelo y luego tenemos una tarea objetivo, pero con un conjunto de datos usualmente mucho menor. Entonces lo que hacemos es tomamos como base este modelo y en lugar de entrenarla desde cero, solamente usamos esto como un extractor de características, que eso sería un esquema, y otro esquema sería ajustar alguno de los pesos, pero solamente un poco, no tanto, digamos. No lo estamos entrenando desde cero, solamente lo vamos a ajustar un poco. Y a eso se le llama ajuste fino o fine tuning. Entonces ya podríamos tener un modelo de ajuste fino, un modelo para la tarea objetivo que es una versión ajustada o adaptada de este modelo a esta tarea, ¿sí? Y en este esquema es en el que hemos trabajado mucho, pero hay muchas preguntas y muchos variantes aquí. Lo primero es ¿en dónde entrenamos esto? ¿No? ¿Cómo lo entrenamos? Pero lo que buscamos es que este modelo sea general o sea más específico, ¿no? O sea, queremos que este modelo sea un modelo casi como un oráculo que pueda resolver casi todo, y para que aquí ya prácticamente no le tenga que mover casi nada y ya resuelva el problema. O tengo una base de datos pero que se parecen, en la que se parecen estos dos, o sea, no son tan distintas, y lo entrené específicamente en eso, y entonces este modelo ya no es tan distinto este modelo no es tan distinto a este que tengo que ajustar, ¿no? Entonces hay muchos esquemas ahí. Cuando ocurre
por ejemplo, los modelos de lenguaje grande, y también hay modelos de visión o modelos multimodales grandes, lo que tratan de hacer es aprender mucho de acá, ¿no? Y lo hacen, y la forma en que lo hacen es con un conjunto masivo de datos y de todo tipo. Entonces esto es muy general, ¿no? De tal forma que si yo quiero hacer otra tarea, pues ya necesito muy pocos datos para resolver esa tarea, porque este ya tiene una cantidad de conocimiento muy grande y entonces la puedo adaptar a eso. Entonces las preguntas que tengo que hacer es ¿cómo entreno esto? Y ¿cómo lo adapto a esta nueva tarea, ¿no? Y en eso hay mucha investigación también tanto para cómo entrenar esto aquí como para adaptarlo, ¿no? Y bueno, uno de los puntos que se hace es originalmente se entrenaba en un conjunto de datos etiquetados que eran ImageNet, ¿no? Que están en los orden de los millones de imágenes, pero los modelos de lenguaje grandes y modelos de visión más grandes se entrenan con muchísimos más datos. O sea, si yo quiero que este sea muy general, normalmente lo tengo que entrenar con un conjunto muchísimo mayor de imágenes, pero no tenemos disponible un conjunto tan grande de imágenes con etiquetas, o sea, etiquetadas. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar esto si no tengo imágenes etiquetadas? ¿Cómo puedo ajustar esto si no tengo imágenes etiquetadas? Entonces, una de las cosas que se hace es encontrar tareas para que no necesite etiquetas, ¿no? Entonces, pero que esa tarea en el que se vayan generando las etiquetas de forma artificial, pero que la tarea sea lo suficientemente difícil como para que pueda aprender una representación o algo general, ¿no? En el texto, pues lo que hacen es aprender la siguiente palabra, por ejemplo, ¿no? Simplemente aprenden la siguiente palabra, pero en imágenes no es tan fácil, porque aprender a generar una imagen es muy costoso. Una sola imagen cuesta mucho y no siempre aprende cosas relevantes simplemente aprendiendo a generar la imagen, ¿no? Que sería como el equivalente. Entonces ahí en imágenes se ha estudiado, como se han propuesto una cantidad muy grande de tareas y todavía sigue siendo como un programa abierto, ¿no? ¿Vale? Y bueno, algo interesante es que eso se ha estudiado. Yo les comentaba en la jerarquía que algunos de los bloques se podían aprender, más bien se podían reutilizar para diferentes tareas. Y bueno, ha habido mucho estudio en eso. Por ejemplo, este es uno de los primeros estudios del 2014 de qué tanto se puede transferir de una tarea a otra, ¿no? Y lo que encontraron en aquel tiempo, que fue como los primeros años de la última ola de aprendizaje profundo, es que agarraron una red que se habían preentrenado en ImageNet, en un conjunto muy grande etiquetado, y lo ocuparon como extractor de características, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta es que con esa red y tal vez aumentado de datos, acrecentamiento de datos, podían tener mejor desempeños que el mejor modelo hasta la fecha, simplemente usando esa red que ya se había preentrenado, ¿no? En muchos casos era igual de efectivo o más efectivo que el mejor modelo a la fecha, o incluso que entrenar una red desde cero para esa tarea en particular, ¿no? Pero también se encontraron se hicieron otros estudios, y algo que se encontró es que cuando las tareas son muy distintas, o sea, por ejemplo, esta es un entrenamiento con un conjunto de imágenes, y este es otro entrenamiento con otro conjunto de imágenes, y luego tengo otra tarea, y esta tarea se parece mucho al conjunto de imágenes morado, y lo que hicieron es tomar los bloques que se aprendieron en el morado y en este verde, que es una tarea más distante que la del morado, y lo que encontraron es que
entre más, perdón, aquí se me olvidó, entre más bloques copio de aquí a acá, es más capas, digamos, ¿no? Entonces aquí es una capa que copié, 2 capas, 3 capas y sucesivamente. Y entonces lo que encontraron en esta parte tenemos en el eje Y el desempeño, en el eje X tenemos el número de capas que copiaron, y lo que encontraron primero es que entre más distante sea la tarea con la que se preentrenó, o sea la tarea de arriba, a la tarea con la que yo quiero realizar, o sea la tarea objetivo, pues el desempeño cae, lo cual pues es intuitivo, ¿no? Pero lo curioso es que si tú haces si no haces ningún ajuste a la red, solamente la ocupas como para extraer las características. Si tú ajustas estos, ese rojo fuerte es si esto no lo ajustas, nada más los ocupas para extraer características. Pero si tú le mueves un poquito, o sea, haces el ajuste fino, el desempeño mejora incluso que con la tarea azul. En la tarea azul es la tarea que se parece a la tarea objetivo, ¿sí? Entonces en la tarea azul pues el desempeño no empeora mucho, realmente se mantiene muy bien. Y lo otro interesante es que las primeras capas, si nada más transfiero las primeras capas, si nada más copio las primeras capas, tampoco empeora mucho, ¿no? O sea, se mantiene un buen desempeño, que es esta idea que les comentaba de que las primeras capas pueden aprender características muy genéricas, y entonces las características genéricas tal vez ocurran en cualquier tarea, o sea, detectar contornos tal vez es importante para si vas a reconocer rostros o si vas a reconocer coches o lo que sea, ¿no? Y entonces lo que nos muestra aquí es que para esas capas no hay tanto problema, pero conforme tú vas copiando más hacia adelante empieza a empeorar muchísimo, ¿no? Para la tarea más distante, pero para la tarea más cercana no. Lo interesante es que si tú ajustas un poco esos pesos, mejora, e incluso mejora a la tarea cercana, ¿no? O sea, le está ayudando a haber aprendido características en una tarea un poco más alejada, ¿vale? Y bueno, pues eso es finalmente parte de lo del aprendizaje por transferencia, y es lo que se sigue estudiando, y es en lo que en la práctica hacemos mucho finalmente. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas. Saber qué coche, o sea, no solamente que hay coches ahí, la cantidad de tráfico, etcétera, sino también que si va a pasar una persona, incluso qué persona es, ¿no? Déjame pensar. Las aplicaciones bonitas. Bueno, sí. En imágenes médicas se ocupa para poder diagnosticar o apoyar el diagnóstico, porque eso también es una cuestión complicada de decir. O sea, apoyar al diagnóstico, no se busca que la máquina ahora diagnostique todo, sino que apoya sea una herramienta adicional para el diagnóstico, que tome la imagen y que pueda detectar si hay algún problema, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de tórax, la pueda recibir y decir si en la radiografía de tórax tiene alguna indicación, alguna evidencia de que tenga algún daño, una neumonía o algo así, ¿no? Entonces eso, creo que eso es bonito. También acaban de ver una serie de artículos, ¿no? Para cáncer de mama, estos sistemas están siendo muy efectivos, reduciendo los falsos positivos. Sí. Hace mucho salió uno también que detectaban algunas, o sea, igual en cáncer de mama, lo detectaban desde antes de que lo podía ver el radiólogo, digamos, ¿no? Podía detectarlo un poco antes.
Como 5 años. Ajá, creo que sí eran 5 años de anticipación. Wow. Entonces se veía, o sea, ya viéndolo como lupa sí se alcanza a ver, pero era tan sutil que pasaba por alto en muchos casos, ¿no? O sea, ya cuando normalmente se detectaba ya se veía ya se veía más claramente la lesión, ¿no? O más bien la masa. Sí. También respecto quizá a las aplicaciones cuestionables, a mí algo que también me llama la atención es precisamente no tanto el nivel como en el que se crean las bases de datos, sino con los que puede trabajar, ¿no? Estos algoritmos. O sea, si tienes una buena inteligencia artificial como de reconocimiento de rostros, por ejemplo, también puede trabajar con menor resolución, o sea que quizás nosotros no podríamos reconocer un rostro con esa resolución, pero que esta inteligencia artificial se puede. Me parece que, no, ahorita no recuerdo un estudio en particular para esa aplicación, pero, o sea, sí podría ser, nada más que yo pienso que en eso somos muy buenos. Es lo único que, o sea, ahorita no recuerdo un estudio. El estudio que recuerdo era clasificación, o sea, la agarraban y reducían la imagen a una resolución muy pequeña y hasta qué resolución el humano, a partir de qué resolución el humano ya podía hacerlo bien, digamos, ¿no? En ese es el que recuerdo, y en el de... Una disculpa, ¿podemos dar un aviso rápidamente? Sí, claro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, una disculpa por la interrupción. La otra que conozco es lo que comentaba Iván, en imágenes médicas sí se ha mostrado que hay algunas cosas que, al menos en la rutina, no se alcanza a detectar, y las redes, en particular para rostros, no recuerdo haber visto algo, pero quizás habría que revisar la literatura a ver si hay algún estudio. Gracias. Yo quiero aprovechar que creo que me han cobrado mucho como consultor. Quisiera saber tu opinión sobre como el aspecto histórico del campo. Para mí, visión computacional, bueno, mucho en donde estamos ahorita se lo debemos a la visión computacional, porque fue de los primeros campos que adoptó y se aferró a redes neuronales, pero antes también se había aferrado a los métodos numéricos, y como que siempre se ha dejado un poco a lo simbólico de lado, como a qué atribuye el sesgo. Y él también así, en lo histórico, mucho tiempo visión computacional no era inteligencia artificial per se, sino era procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, y de repente ya se convirtió en IA. Entonces no sé si eso también está relacionado a un cambio, no sé qué opinas de eso. Sí, bueno, yo creo que es un poco la cuestión histórica de cómo se empezó a estudiar la visión, ¿no? Y la visión, aunque la visión ahorita en el aspecto histórico, Sigmund Papert la estaba estudiando, y Minsky también lo estaba estudiando como un problema, pero tenía mucho en común con señales, porque había otra comunidad del lado de imágenes que veían a la imagen como una señal. De hecho, pues la imagen sí se puede ver como una señal, y entonces se empezaron a desarrollar métodos como de forma un poco independiente de procesamiento de imágenes, como una forma de procesamiento de señales, y empezaron a desarrollarse filtros y demás para procesar imágenes, ¿no? Y esa comunidad era comunidad de procesamiento de señales. Pero el estudio de la visión también fue por otro lado, estaba también en la parte de la inteligencia artificial, nada más que empezaron a desarrollar métodos
y se empezaron, hubo intercambio, empezó a haber intercambio entre las dos comunidades, y se empezó a hacer como una sola comunidad, y eventualmente pues ya tienen un traslape bastante grande, tanto en métodos como en algunos de los objetivos que buscan. Entonces, pues por eso siento que se luce esa distinción entre que parecen como de una comunidad distinta, porque en realidad sí hubo una comunidad aparte que eventualmente se fue juntando y muchos de los problemas se fueron uniendo, ¿no? Y eso también lo ves en los congresos, o sea, los rastros de la comunidad que queda, hay muchos congresos y revistas que son de imágenes y que dicen procesamiento de imágenes, análisis de imágenes, y por otro lado están los de visión por computadora, y pues en su momento yo supongo que tenían objetivos un poco distintos y tal vez empezaron a desarrollar de forma independiente, pero eventualmente se convergieron y se retroalimentaron mutuamente, y ya ahorita ves los foros y lo que pasa ahí se parece mucho, ¿no? Esa era la segunda pregunta. La primera pregunta se me olvidó. No, con esa. Okay. Es como la aspecto. Y la otra cosa que estaba pensando durante la plática es que, por lo menos pensando en procesamiento de lenguaje natural, nosotros tenemos la contraparte en humanidades de lingüística, ¿no? Y de hecho existe lingüística computacional, que es como la exploración del lenguaje, pero con mucha base en lingüística. Pero estaba tratando de pensar en humanidades, si existe algo de estudio visual en ese nivel. Yo no ubico en particular en humanidades, pero sí hubo mucha retroalimentación con neurociencias y psicología. O sea, el estudio de la visión, de hecho les presenté un poquito, ha sido muy inspirado por lo que se conoce de la corteza visual. O sea, muchos de los descubrimientos en neurociencias se alimentaron mucho, y también en la parte de psicología se alimentaron mucho de eso. Pero en particular en las humanidades no ubico un área que esté estudiándolo. No sé, más bien aquí Ernesto. No, pues yo tampoco, pero yo te iba a preguntar si conocías proyectos de aplicaciones, por ejemplo, en arte. En arte, sí, pero en procesamiento de imágenes. Más bien generación, o sea, lo he visto más en generación que en reconocimiento, aunque supongo que el reconocimiento podría ser simplemente reconocer si es de un pintor o otro pintor y cosas así, pero he visto mucho más en generación. La última, para que no me cobres. Exactamente, ¿qué pasa con generación? Ahorita nos platicas la historia de reconocimiento, clasificación, pero ¿qué pasa ahora? Sí, eso es algo que al final ya no metí en la presentación, pero igual la generación, o sea, los gráficos por computadora, era una comunidad aparte, que era la generación. Pero hubo un paradigma o una perspectiva que se mantiene incluso hasta la fecha, en el que se decía que para resolver visión necesitaríamos resolver gráficos por computadora. O sea, una vez sabiendo el procedimiento para generar los elementos de una escena, ya podríamos resolver el problema de la escena. Entonces, eso sigue hasta hoy, porque yo les platicaba de estos modelos de aprendizaje autosupervisado. Hay modelos generativos, o sea, que generan imágenes, y hay modelos que se llaman discriminativos, o sea, que nada más hacen la tarea de decir este es este o este no es este, ¿no? O sea, como el reconocimiento, básicamente, es reconocimiento contra generación, básicamente. Y siguen estando esas dos filosofías, digámoslo, en el estudio hasta la fecha. Y ya en cuestión práctica, lo que ha pasado es que lo que se desarrolló para reconocimiento se empezó a aprovechar y a modificar para hacer generación. O sea, obviamente va en el sentido inverso.
En el reconocimiento normalmente partimos de algo que vamos haciendo más pequeño, o más vamos compactando más la información, ¿no?, para destilar lo más importante, y en el otro tomamos ese destilado o tomamos algo y vamos generando cada vez una versión más nítida o con más detalles de la imagen final. Eso más o menos, entonces sí. Sí, es primero allá. Yo tengo dos dudas. La primera es como muy sencilla. Hay una función de Google que se llama Google Mix, que es justo le tomas una imagen o mandas una imagen y te encuentran más imágenes. A veces como que no me convence, o sea, no sé si sabes qué metodología usas, si es como una muy básica o es una más como... De hecho, esa es una muy buena aplicación que no se me ocurrió en ese momento, pero la diste. O sea, eso ocupa igual redes neuronales para representar y busca probablemente, no sé exactamente qué estén utilizando, no sé si esté publicado realmente, pero probablemente también ocupen o sea, no solamente sea reconocer, sino toman y obtienen la representación y la comparan con lo que tienen guardado en su base de datos para decir, eso que tú estás viendo pertenece a esto, ¿no? Porque creo que esa de Lens, además, si es un producto, te da ligas con páginas de compra, ¿no? Pero sí, o sea, ocupan una red tanto para reconocer como para poder buscar, probablemente. Entonces esa sería una muy buena idea de aplicación que no se me ocurrió. La segunda, que es como un poco más elaborada, es que bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay un proyecto que se llama Regresa, ¿no?, que es justamente, lo está implementando la doctora Ana Juárez, que es justamente que están implementando inteligencia artificial para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Me parece como muy grandioso ese proyecto y usa mucho la antropología física social para, no sé cuáles sean sus metodologías, pero bueno, por lo que estoy entendiendo de este proyecto es que porque además estábamos haciendo una convocatoria de que tú fueras sin perforaciones, sin nada en la cara y con fotos de ti desde niño, como mira, tú tenía 2 años, tú tenía 8 años, tú tenía 16 años y ahorita soy yo de adulto, ¿no? Como para que estén entrenando esa inteligencia artificial. Supongo que justamente para, no sé, niños que desaparecieron desde los 8 años y que ahorita pueden tener, pues que ya sean adultos, que no sé si lo quieren implementar al gobierno, de las cámaras, de C5, estar identificando a esas personas bajo esos mismos quizá patrones de un mismo objeto, en este caso el rostro de un niño de 8 años, a que ahora este mismo objeto, el rostro de esa misma persona, y puede identificar rasgos a partir de ese aprendizaje. Entonces no sé si hay algo parecido porque no sé si es un método más complicado, es solamente identificar a un perrito y otro perro y ya, o sea, porque es el mismo perro, pero ya las facciones, cómo van evolucionando, siento que es un poco más complicado. No sé si es más complejo la metodología de inteligencia artificial o es la misma, el mismo objeto, en este caso el rostro, vaya evolucionando y solamente pueda identificar ciertos rasgos de la persona. Pues, o sea, en parte el principio puede ser el mismo, pero la forma en la que lo vas a entrenar sí es distinto, porque o puede ser distinto, porque cuando tú entrenas, o sea, en un caso usual, ¿no? Cuando tú entrenas para reconocer a una persona u otra, tú lo que vas a normalmente comparar son imágenes de esa persona en edades cercanas, no tan distintas, ¿no? Y entonces cuando tú le das edades demasiado distintas, entonces ahí puede ser un sobreajuste, ¿no? O en cierto modo, o sea, no generaliza bien. Decimos, esa es la palabra que usamos, que no generaliza bien, o sea, que no puedo hacer la misma tarea que le estoy diciendo, pero cuando le cambio un poco
las edades, ¿no? Entonces a eso ya no lo hace muy bien. Entonces usualmente para que la red lo pueda aprender, pues le damos también esos escenarios. O sea, en los ejemplos también le podemos dar esos escenarios en los que hay edades muy distintas para comparar. Y de hecho yo siento que eso en cierto modo ya lo está haciendo un poco por ejemplo Google Fotos. A mí me sorprende mucho que yo tengo una hija de 9 años y puede reconocer desde que era bebé hasta ahorita todas sus fotos, ha habido un continuo, eso es cierto, ¿no? O sea, no es que le dé una foto de bebé y luego la de 9 años y ya lo va a reconocer, sino hay un continuo, pero sí pudo agrupar todas las fotos de ella simplemente etiquetando y diciéndole, es ella para los primeros años, y ya después solito se dio cuenta y empezó a generar el grupo hasta ahorita. Entonces yo siento que esa puede generalizar bastante bien porque probablemente la entrenaron de forma mucho más masiva y tal vez la están, esto es por supuesto especulación porque yo no sé qué hay abajo, pero estoy suponiendo que la entrenaron de forma más masiva, entonces su modelo es muy general y además tal vez la están refinando con la retroalimentación que tú le estás dando a través de porque luego te preguntan, ¿no? ¿Esta foto es de fulanito de tal o no? Entonces ya le das, sí, y entonces ya puede ir refinando los resultados. Yo siento que lo está haciendo un poco así, pero en eso que mencionas también se puede usar generación. De hecho la generación, yo he escuchado que lo están tratando de hacer también para ver cómo luciría hoy, por ejemplo, la persona, y entonces tener una imagen de esa persona después de tantos años y en diferentes escenarios. Creo que también lo estaban haciendo para retratos hablados y todo ese tipo de cosas. Lo están utilizando desde el punto de vista de generación, que es una tarea distinta. O sea, lo que tú mencionas es decir, tengo fotos de la persona de niña antes de que desapareciera y que si lo ve después de 20 años lo pueda decir, es esa misma persona de esta foto, ¿no? Es lo que entiendo que quieren hacer. Entonces yo creo que sí es posible y sería más o menos como te comentaba, ¿no? Que más o menos estos mismos tipos de redes y de reconocimiento es lo que se haría. La forma en la que se entrena es lo que cambia. Jimena tenía la última pregunta porque ya tenemos que sacar. Bueno, eran dos preguntas, quizá un poco técnicas. Una, el transfer learning, bueno, aprendizaje por transferencia, ¿qué tipo de sesgo inductivo considerarías que es? Y la otra, terminaste tu presentación hablando del aprendizaje por transferencia, que obviamente también en lenguaje, pues, como que todavía muy de la mano desde que el lenguaje sacaron Transformers, ¿no? Y todas las áreas. Pero ahora hay algo que a mí conceptualmente me parece, no sé, o sea, muy interesante, pero a la misma vez incomprensible, que ya ni siquiera es el fine-tuning lo más popular, o sea, en lenguaje al menos, se está como que migrando a la tendencia de ya no fine-tunear, sino que usar un supermodelo gigantesco de lenguaje tal, pero aprender en el tiempo de inferencia, que le llaman context learning. Entonces, en tiempo de inferencia tú le das algunos ejemplos representativos de una tarea, un zero shot, una tarea de la que no tiene idea, y la aprende en tiempo de inferencia, es decir, no actualiza nada de los pesos. Entonces, es como una especie de mecanismo que a partir de la entrada, de la entrada y del self-attention, de alguna manera esa manipulación, o sea, a mí conceptualmente se me hace interesante porque rompe el esquema de machine learning tradicional, porque se aprende en inferencia y sin modificar pesos. Entonces yo te quería preguntar si en imágenes hay algo parecido o sigue fine tuning como el estado de la... Ok, dos preguntas muy difíciles. Iván no me dijo que iba a haber examen, No, súper interesantes. De hecho, yo hablé un poco más de transferencia porque últimamente he estado pensando mucho en eso. Y justo la primera pregunta era lo que yo estaba pensando. O sea, usar una tarea muy de base es un tipo de sesgo inductivo.
porque ya estás partiendo de patrones que ya tienen cierta definición. O sea, ya la búsqueda que vas a hacer ya no va a ser en todo tipo de patrones, sino va a ser en patrones similares a los que ya aprendió. Tal vez un poco distinto cuando es fine tuning, pero similares a los que ya aprendió. Entonces, ¿qué tipo de sesgo inductivo? No te podría decir, pero sí hay un sesgo inductivo en la estructura de los patrones que ya aprendió. O sea, a mí me parece muy interesante y sorprendente incluso que estos patrones sean tan transferibles, o sea, sean tan universales, vamos a decirlo, ¿no? O sea, que esos mismos patrones que aprendió en una tarea A se lo pueda usar en una tarea B. A mí me ha sorprendido porque yo incluso he usado aprendizaje por transferencia en lo de COVID y son imágenes médicas. Durante el entrenamiento no vio imágenes médicas y sin embargo muchos de los patrones fueron útiles para eso. Entonces hay una estructura que, aunque haya un espacio de búsqueda gigantesco, parece que hay ciertos patrones que son relevantes en la estructura de lo visual, digamos, al menos de lo visual son relevantes, y eso tal vez lo puede aprender en otra tarea, y ya de ahí el sesgo inductivo que estamos diciendo es parte de aquí, no te muevas de aquí, ya no busques en todo el espacio, que en cierto modo es lo que hace el sesgo inductivo, que no busques en todo el posible espacio, sino que te especifiques, pero esa especificación está en base a la estructura de otra tarea, que debe ser similar. Entonces sí, o sea, es una pregunta súper interesante y es algo que yo he estado pensando que ocurre de cierta forma, y la forma en la que yo he podido entenderla es así, ¿no? Y que esos patrones son una estructura que tal vez se repite en diferentes contextos, y ya habiéndolo aprendido en un lado, le estoy diciendo, úsalas o cámbialas muy poquito, ¿no? Y en la segunda pregunta, sí hay algo similar, y sí, es lo que les trataba también de explicar al final de lo de, aquí que les decía, hacer algo muy general, y es lo que yo observo que no está siendo igual que todavía que en lenguaje. En lenguaje creo que va mucho más para acá, de que hacer esto lo más general posible, casi un oráculo que ya resuelve casi todo, y aquí nada más le tienes que dar un ejemplo, un par de ejemplos y ya funciona. En imágenes, en particular Zero Shot no hay, pero está Meta Learning, que Meta Learning lo que trata de hacer es aprender, y a veces lo puedes aprender sin entrenar, ¿no? O sea, en un caso muy sencillo sería, por ejemplo, en el caso de rostros, entrenas una red para decir si dos imágenes son o no de la misma persona, ¿no? Y entonces puedes guardar una base de datos y decir, yo conozco los rostros de Jimena, de Iván, de Ernesto, y de repente llega Gibran y dice, no, esa persona no la conozco, y entonces la agrego, y entonces ya puedo reconocer a una cuarta persona, que es Gibran, con solamente la primera imagen, ¿no? Ese mecanismo podría ser una especie de one-shot learning, en cierto modo, y es un mecanismo muy sencillo. Es lo más que yo he visto en visión que se están haciendo. En context learning o sea, Zero Shot casi no he visto, pero probablemente sí hay algún trabajo, no lo sé, o sea, no te podría asegurar que no lo hay, pero al menos yo no lo he visto tanto. He visto más Few Shot Learning, o sea, One Shot o Few Shot. Muy bien, pues muchas gracias, Gibran. Gracias a ustedes.